Hola, bienvenidos a un vídeo más. En este vídeo lo que vamos a ver es el teorema de la superposición. Bueno, cuando tenemos un circuito con varias fuentes y encima tenemos fuentes de tensión y fuentes de intensidad, nos va a resultar un poco tedioso el tener que cambiar la fuente de tensión a fuentes de intensidad para poder analizar por nudos, o cambiar las fuentes de intensidad por fuentes de tensión para analizar por mallas. Más, por ejemplo, en este circuito que tenemos una fuente de tensión real, una fuente de tensión ideal entre dos nudos y una fuente de intensidad, aquí quería decir una fuente de tensión entre dos nudos y una fuente de intensidad entre dos nudos, ya que aquí y aquí tendremos que modificar geométricamente el circuito. Bueno, lo que dice el teorema de la superposición es que en un circuito lineal podemos sumar las distintas medidas que tomemos en un circuito, considerando por separado cada fuente. O sea, cogeríamos este circuito, apagaríamos dos fuentes y analizaríamos solamente con una fuente encendida. Después dejaríamos encendida esta fuente de intensidad y apagaríamos estas dos fuentes y analizaremos el circuito. Y por último, apagaríamos estas dos fuentes y solamente dejaríamos esta y volveríamos a analizar el circuito. Por ejemplo, la tensión en el punto A sería la suma de los tres circuitos analizados en ese punto. Bueno, vamos a ver, no lo he comentado antes, pero apagar una fuente es poner, por ejemplo, una fuente de intensidad es poner 0 amperios. 0 amperios es como quitar la fuente de intensidad. Es como si abriéramos el circuito, tuviéramos un interruptor y lo abriéramos. No pasaría nada de intensidad, por lo tanto serían 0 amperios. Poner a 0 voltios una fuente de tensión indica que los dos terminales de la fuente de alimentación son iguales, y para que sean iguales tienen que ser equipotenciales. Y para que sea equipotencial, pues se hace un cortocircuito y tenemos la fuente de alimentación a 0 voltios. Vamos a analizar el primer circuito. Tenemos aquí este circuito en el que hemos apagado la fuente de intensidad y hemos apagado la fuente de tensión. Se nos queda este circuito de aquí, que como solamente tenemos fuente de tensión, podríamos muy bien analizar pues por mallas. ¿Qué pasa? Que pues yo aquí no he analizado por mallas, he analizado, he visto esta configuración y he dicho, uy, esto es una configuración en triángulo y además tengo las resistencias iguales. Entonces lo que he hecho es imaginarme aquí que hay una resistencia hasta aquí, otra resistencia hasta aquí y otra resistencia hasta aquí. Y como hemos visto en otro vídeo, una configuración en triángulo a una estrella, o sea, la resistencia de la estrella es un tercio de una resistencia en triángulo cuando son iguales. Entonces esta sería de un ohmio y esta de otro ohmio, por lo que tendríamos aquí R8 en serie con dos resistencias de un ohmio, por lo que la intensidad que saldría por la fuente serían los 5 voltios partido la resistencia R8 más las dos resistencias de la estrella. O sea, tenemos 5 partido 4 amperios. Bueno, la tensión que cae en este punto, para no tener que analizar este circuito y luego tener que pasarlo a la configuración de triángulo, lo que he hecho es coger la tensión en la fuente de alimentación y le he restado lo que cae en la resistencia de R8. Entonces 5 menos la intensidad que pasa y 1 por la resistencia 2 por la resistencia R8, que son 2 ohmios, son 2,5 voltios. Bueno, en el siguiente circuito hemos apagado la fuente de intensidad, hemos apagado la fuente de tensión ideal y solamente hemos dejado la fuente de tensión real. Como podemos ver en este circuito, R6 está en paralelo con R5. Entonces se nos quedaría pues una sola malla con una resistencia R14 en serie con R4 y enseriado con el paralelo de estas dos. La intensidad que pasaría serían los 10 voltios partido de la resistencia total. O sea, 10 voltios partido la primera resistencia, que está serie con la otra, con R4, más el paralelo de R6 con R5, nos da un total de 1,38 amperios.
la tensión en este punto, UA2, será la intensidad que pasa por la resistencia en paralelo, o sea, 1,66 voltios. Y bueno, y este circuito lo podríamos analizar por nudos. Lo que pasa es que esto pues lo he dejado para poderlo simular, porque ya hemos explicado cómo se analiza por nudos. Entonces vamos a hacer una simulación y vamos a comprobar que el método por superposición funciona. Veamos. Tenemos que en el nudo A tenemos 3,167, este es el circuito completo. Vamos a sumar las tres tensiones, 2,5 voltios más 1,667 más, bueno, esto sería, a ver, hemos dicho 2,5 más 1,667 será menos 1 voltio, 3,167, y hemos visto cómo coincide nuestro resultado con la simulación. Bueno, y hasta aquí hemos demostrado la superposición, que el teorema de superposición se cumple, y hemos terminado con nuestro vídeo de hoy. Hasta luego.